Aquí con nosotros un muy buen amigo, Isaac Franklin, que esta mañana nos acompaña. Isaac, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, aunque no los puedo ver. Espero que ustedes me vean bien. Pues acá en la Ciudad de México amanece nublado. También hemos estado con algunas lluvias, pero pues como dice Jorge, una bendición. Realmente no hemos sufrido grandes inundaciones, nada. Pues estamos también en esta mañana fresca y muy agradecido con Jorge por la invitación y la oportunidad de platicar con todos ustedes un rato. Muchas gracias. Y bueno, pues en esta les digo, Isaac, que ya no vamos a regresar a una nueva normalidad, porque ya esto ya nunca va a volver a ser normal, pero sí a una nueva realidad que, bueno, pues antes estas charlas podríamos haberlas tenido tomándonos un café en vivo y a todo color y ahora aprovechando la tecnología. Pues sí, digo, realmente nos acerca porque sí nos permite hacerlo con alguna mayor frecuencia. Se extraña, debo confesarles, se extraña el contacto humano, pero bueno, pues esta tecnología es una muy buena oportunidad de acercarnos a mucho más gente en mucho más corto tiempo. Y Y más bueno, pues sí, rápido. finalmente, pues así es, y pues acostumbrarnos, ¿no? Decía Charles Darwin que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Entonces, pues ahora no nos queda de otra más que adaptarnos. Así es, mi querido Isaac. Oye, pues hablando precisamente de esa parte humana, quisiera empezar aprovechando tu tiempo y tu generosidad. Platícanos un poquito primero quién es Isaac Franklin, qué andas haciendo arriba de las ruedas, que no son llantas. Platícanos qué andas haciendo, cómo llegas a donde estás, qué ha sido de tu vida. Platícanos un poquito primero de ti. Bueno, pues es una larga carrera, ya son 30 años trabajando. Inicio, pues bueno, estudio ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Tengo una maestría en administración por el mismo Tecnológico de Monterrey en el campus Ciudad de México. Y bueno, pues he sido muy inquieto estudiando siempre. Tengo algunos estudios adicionales, algunos diplomados, algunos cursos ejecutivos en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Wharton, en el IPADE, y bueno, pues realmente siempre me ha gustado estudiar y ponerme al día. Pues mentiría si dijera que desde niño veía los ferrocarriles y me emocionaba, no, pues lo único que recuerdo es algún viaje en el carro dormitorio, en el Cuché famoso hacia Guadalajara hace muchísimos años cuando era niño, pero realmente no. Inicio mi carrera profesional en una empresa de tubería, fabricación de tubería de acero al carbón, soldada en espiral. Ahí inicio como asistente de administrativo, después gerente administrativo y luego, bueno, director de la planta. Pero en ese grupo de empresas fabricábamos también durmiente de concreto para ferrocarril. Es un negocio familiar y bueno, pues me dieron toda la oportunidad, todo el conocimiento y bueno, pues de ahí paso 13 años, me tocó ver y ser proveedor pues, de la hoy extinta Ferrocarriles Nacionales de México. Vendíamos durmiente de concreto, maquinaria de vía, riel, etcétera, materiales. Representábamos compañías europeas y norteamericanas en México. Adicionalmente, me tocó la oportunidad teníamos una fábrica de durmientes de concreto en Chile, entonces, pues participar también en una fábrica de prefabricados de concreto, que era la otra división, después del durmiente prefabricados. Es una empresa familiar donde, bueno, pues me dieron la oportunidad de crecer, de desarrollarme, de hacer. En el año, bueno, de ahí participo hasta ser director general. En el año 2004 salgo pues, por pues, unas inquietudes personales de seguir creciendo y desarrollándome y salir del ámbito familiar y explorar otras oportunidades. Me contrata a una compañía suiza de ingeniería, se llamaba en ese momento Electrowatt Infra, luego cambia a Poiri cuando lo compran unos finlandeses, que además estaba dentro de mi bucket list, estaba trabajar para una compañía extranjera multinacional, ¿no? Sentir de alguna manera
el glamour de trabajar para una multinacional y reportar a diferentes lugares. La parte técnica reportaba a Venezuela, pero una parte a Suiza y una parte a Finlandia. En ese momento esta empresa estaba asesorando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo que era el Tren Suburbano 1, el que actualmente opera y opera ferrocarriles urbanos, y teníamos la encomienda de asesorarlos en todo lo que tenía que ver material rodante, instalaciones e interfaces. Entonces, pues ahí estuve trabajando un tiempo. Me invitan a dirigir Ferrocarril y Terminal del Valle de México. Entonces, bueno, tengo la entrevista con la parte de los socios, que son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Kansas City Southern de México, y lo que es Ferromex y Ferrosur. Entonces, finalmente me aprobaron, me aceptaron, llego a Ferrocarril y Terminal del Valle de México. Ahí, pues en una de esas es donde conozco a Jorge, en una invitación a conocer Puerto Interior. Realmente, bueno, pues nosotros operábamos ahí en Valle de México, operábamos en la terminal intermodal de Pantaco, el Pantaco famoso, y bueno, pues la terminal intermodal más grande de México, ¿no? Y bueno, pues con ese contacto y con esa relación, pues no solo con los ferrocarriles, sino con otras empresas, industrias. Bueno, pues conozco a Jorge, me invita a visitar Puerto Interior, y bueno, pues ahí finalmente tenía Ferromex, o bueno, tenemos hoy lo que es la terminal intermodal de Silao. Y bueno, pues finalmente ahí en Valle de México paso 3 años. Me invita Ferromex a unirme como director general de Administración y Finanzas. Llego a Ferromex, estoy aquí 3 años y luego pues regreso al grupo familiar a hacerme cargo también otra vez de la fábrica de tubería un tiempo y a ayudarles pues a reorganizar todo lo que eran los temas de cadena de suministro, de sistemas y de algunos temas que les permitieran consolidarse ya como el grupo de empresas. Entonces, bueno, después de eso pues, me vuelven a invitar de regreso aquí a Grupo México Transportes, a Ferromex, Ferrosur, como director general comercial. Entro en enero del 2019 y bueno, pues a partir de mayo de este año regreso al área de administración y finanzas. Y bueno, pues básicamente 30 años resumidos en 10 minutos. No, hombre, se dice fácil, me quedo Isaac, pero yo que te conozco, sé la pasión y la alegría que le pones a las cosas, a lo que haces y donde estás. Me has parecido siempre una persona muy congruente, muy serena, muy focalizada. Y yo recuerdo, tengo algunas experiencias contigo que yo llegaba con mi ímpetu y, oye, Isaac, ¿por qué no hacemos esto? A ver, tranquilo, esto no es así, esto es así, así, así. Y siempre has estado enmarcado por la congruencia y el foco, y eso creo que te ha caracterizado, ¿no? No, muchas gracias. ¿Has sido una persona disruptiva o más bien eres estructurado? No, yo creo que muy estructurado y consolidador en muchas cosas. Y cuando a mí la gente de repente me pregunta, me dice, es que tienes todo como para ser entrepreneur, ¿por qué no te has lanzado a ser entrepreneur? Porque yo digo que yo soy intrapreneur. A mí me gusta dentro de las grandes empresas desarrollar, hacer cosas nuevas. Digo, yo creo que a ti te tocó en particular y seguramente a mucha gente que nos escucha ver lo que fue la transformación del Valle de México cuando llegué a Ferrovalle, pues parte de lo que todo el mundo me decía, oye, es que es una caja negra, una vez que entra a Ferrovalle no sabemos nada, y de ahí nació un slogan que pusimos que era From the Black Box to the Glass Box, y lo que tratamos era de darle transparencia a todo lo que pasaba, todos los procesos, a dónde estaba la carga. Invertimos bastante en sistemas, facilitamos la llegada, la salida, creamos la famosa Puerta Norte para que transitaran por la vialidad interna y no le dieran la vuelta por Ceilán, que era un foco donde los asaltaban. Nos acercamos mucho a lo que era la parte norte, los parques industriales de Cuautitlán, Tultitlán, San Martín Obispo, y eso, bueno, pues tuvo
durante mi época, pues creo que triplicamos, realmente no recuerdo tanto, pero triplicamos el volumen de contenedores. Creció mucho el flete y la verdad es que fuimos bastante exitosos y bueno, pues sentamos las bases de lo que hoy es Ferrovalle, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si tan disruptivo en una empresa tan tradicional, pero sí creando y tratando de mejorar siempre. Hoy que lo veo a la distancia y con esta nueva tendencia del PSR, del Precision Scheduled Railroading, hijo, pues sí quedaron muchos pendientes. La realidad es que hay veces que uno dice, caray, cómo no lo vi y cómo no hicimos las cosas de diferente manera, pero bueno, no me siento tan mal cuando veo que pues toda la industria de los ferrocarriles clase uno en Estados Unidos pues, están pasando por lo mismo, ¿no? Hay procesos muy tradicionales que en esta mente disruptiva del PSR pues ha cambiado, ¿no? Entonces, pues todo el mundo estamos viviendo esa gran transformación. Fíjate, ahorita voy a regresar a este tema de Ferrovalle y toda esta reestructuración que hiciste, que fue impresionante. Pero antes de eso, hay muchas personas que en este momento nos están viendo, jóvenes sobre todo, amas de casa, empresarios, muchas personas que lamentablemente perdieron su empleo y hoy están haciendo, tanto por la pandemia como por la pérdida de empleo, están en home office. Entonces hay muchas personas ayer que supieron que ibas a estar el día de hoy. Me llegaron muchas preguntas, muchos comentarios. Yo no creí, y te soy sincero, yo pensé que iba a ser una charla más técnica por mi profesión, por lo que me dedico, por cómo te conozco y a lo que te dedicas. Pensé que nos íbamos a ir a una charla más técnica, pero fíjate que fue muy interesante descubrir en el momento en que lanzo el promo de que ibas a estar tú y que iba a estar Ferromex, iba a estar Grupo México. Y una de las primeras preguntas de viejos, de jóvenes y no tan viejos ni tan jóvenes fue, oye Jorge, pregúntale por qué en México no tenemos ferrocarril de pasajeros. Y aquí viene un tema que tú y yo ya somos de una generación que prácticamente no vivimos ni conocemos el ferrocarril de pasajeros en México. Sin embargo, tú decías que de joven me llevas unos años, no muchos, pero me llevas unos años. Te tocó a ti el tren nocturno, el tren Tapatío. tapatío. A mí ya no me tocó ninguno. Y de pronto, quienes han tenido la posibilidad de viajar a Europa, principalmente, pues es un tema muy común, o quien vemos películas o estamos en contacto con la tecnología, vemos que en Europa, pues no sé qué porcentaje, pero debe ser muy, muy alto el manejo de trenes de pasajeros. Y sí, por supuesto de carga, pero de pasajeros. En México, creo, salvo que me corrijas, creo que nada más tenemos el Chepe, que es un tren turístico más que un tren de pasajeros. ¿Por qué en México no tenemos esa escultura? Hay quien también me escribió y me dice, oye, pregúntale por qué tenemos los trenes desde Porfirio Díaz, y dicen mi papá y dicen mis abuelos que los ferrocarriles que tenemos en México son los que dejó Porfirio Díaz. Cuéntanos esas dos cosas un poquito para aclarar y contextualizar, mi querido No, Isaac. claro. Pues la primera es el modelo de ferrocarril. Estamos, no sé si todos los escuchas, los que nos están viendo, pues conocen lo integrado que está el ferrocarril en Norteamérica. Finalmente, pues somos un gran ferrocarril en Norteamérica, a diferencia de muchos otros países que no comparten el mismo escantillón de vía, no comparten el mismo tipo de material rodante, no tienen reglas de intercambio. A ver, te voy a Pues sí, interrumpir porque no estamos en conferencia de gente de de tráfico. técnica. ¿Qué es Bueno, el esos ancho de la técnicos? vía. ¿Qué es eso? A ver, platícanos un poquito porque no sabemos qué es eso. El escantillón pues, es la distancia entre rieles, el tamaño de los ejes. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que España, precisamente para evitar la invasión francesa, construyó sus ferrocarriles con un escantillón diferente, con una distancia entre rieles para que no pudieran cruzar. Es Entonces, el es ancho del río. el Ok. ancho de la vía. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que Norteamérica está integrado, Canadá, Estados Unidos, México, compartimos no solo el ancho de la vía que podemos circular, sino todo el equipo, los carros, las locomotoras y sobre todo lo más importante, reglas
de intercambio. O sea, ¿qué pasa cuando un carro norteamericano está en México, un carro mexicano está en Canadá? Finalmente tenemos un sistema de compensación y de intercambio que nos permite hacer pues, prácticamente sin costuras ese. Entonces estamos muy integrados. Y en Estados Unidos y Canadá pues predomina el ferrocarril de carga y ese es el modelo. Estábamos en la época de la firma del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, y de lo que se trataba pues era impulsar ese tráfico internacional hacia Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene el proceso de concesiones, primero la división de las empresas ferroviarias, que luego se convirtieron en, o sea, unas empresas ferroviarias paraestatales, que luego fueron las que se concesionaron, fueron las acciones que compraron los grupos y son las concesiones que operan. De entrada, la concesión que tenemos es solo para operar carga, no pasajeros. Te interrumpo, O sea, no para ir entendiendo esto, uh-huh. ¿Quiere decir que, y era igual para los 3 países o solo para México, que el ferrocarril era del Estado? No, solo para México. Las empresas en Canadá y Estados Unidos son privadas. Entonces, en México, las vías y el equipo y todo era del gobierno, fue inversión del gobierno, y ahí sí, desde Porfirio Díaz. Exactamente. Pero lo que pasa es eso, y yo creo que ahí, y entrando un poco a la segunda pregunta y regresamos luego a la primera, pero yo creo que el concepto ese de que no se han construido vías nuevas, bueno, pues no es del todo cierto, no todo el sistema ferroviario data de esa época, se han ido conectando ciudades, pero la realidad, y digamos que yo lo pongo siempre como pregunta de trivia, que realmente reto a la gente que me diga que ciudades industrializadas no las toca el ferrocarril. Finalmente, el ferrocarril se construyó precisamente donde estaban las zonas industriales. Obviamente pasan por los centros de las ciudades porque también era la mejor manera de mover y transportar a las personas. Digo, yo creo que para contestar un poquito, por si le salen a pregunta de trivia, pues solamente diría que lo que es el puerto de Tuxpan y la ciudad de Tijuana no tienen un ferrocarril real conectado, ¿no? Entonces, y bueno, lo que es la península de la Baja, que no tiene. Pero bueno, volviendo un poco a los pasajeros. Entonces, primero, pues las concesiones que tenemos las empresas son para el transporte de carga. Entonces, y obviamente nuestra concesión no nos permite hacer vías nuevas o conectar ciudades nuevas ni diferentes. O sea, nosotros estamos limitados a operar las vías que se nos concesionaron. Cualquier otro trazo adicional, pues tiene que ser licitado y tiene que ser concesionado por el Estado. El Estado, pues mantiene la propiedad pues, de todo lo que es la tierra. A ver, y todo lo te que voy a son volver las a vías, interrumpir, ¿no? y discúlpame que te esté interrumpiendo, pero esto se está No, poniendo adelante. bueno, que según yo conocía de esto, y mira, ahorita estoy aprendiendo también, que creo que de esto se trata. A ver, entonces también es un mito eso de que es que Kansas y Ferromex no invierten, espérame, no es que no invierta, es que la concesión es para operar lo que existe. Y si quiero hacer cosas nuevas, es otro proceso totalmente diferente. O sea, no es que Ferromex llegue a Guanajuato o a Baja California o al sureste y decir, oye, yo voy a hacer por mis pantalones como inversionista, voy a cruzar todo el istmo de Tehuantepec. Yo, Grupo México, yo, Ferromex. ¿No es así? No, de ninguna manera. Nosotros, caray. Y bueno, sí hemos invertido, puedo hablar por nosotros, pues hemos invertido a lo largo de estos 22 años de concesión miles de millones de dólares en la vía, pero es solamente la vía que tenemos concesionada. Nosotros no podemos llegar y simplemente comprar tierra, poner una vía y conectar ciudades, ¿no? Eso tiene que ser una concesión que el Estado tendría que licitar. Entonces, pues sí hemos invertido mucho, miles de millones de dólares, les podría decir, sobre nuestras vías. Hemos hecho tramos de doble vía, hemos alargado laderos, hemos hecho mucha inversión, pues que nos permite tener la eficiencia que hoy tenemos, ¿no? O sea, recibimos un ferrocarril en unas condiciones y hoy pues estamos a niveles de los mejores ferrocarriles de Norteamérica. Entonces, eso creo que desmitifica y un poco le pone pues, ¿qué diría? Proporción a realmente los comentarios, ¿no? Dimensiona un poco el comentario de por qué no conectan otras ciudades o por qué no llegan acá o por qué no llegan allá.
El tema Europa-América, y volviendo un poco al sistema y a qué somos y qué tenemos. Si esa misma gente va a Europa, recordará que todos los trenes de pasajeros prácticamente son eléctricos. Son trenes muy ligeros, son trenes eléctricos, tienen una catenaria, están conectados por un cable y simplemente son eléctricos. Si revisamos esas mismas estadísticas de la proporción de carga que mueven los ferrocarriles europeos, veremos que están muy por debajo de los ferrocarriles norteamericanos. Y entonces, pues es un modelo de mover más carga o más pasajeros, ¿no? Si lo vemos, pues en Estados Unidos también la red de Amtrak, la red de movimiento de pasajeros, pues tampoco es muy extensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil combinar a veces sobre la misma infraestructura carga que pasajeros en un sistema como los europeos de alta velocidad. Se necesita infraestructura adicional y se necesita que se repague. Nuestra orografía pues también a veces dificulta conectar ciertos puntos y no lo hace, ese transporte de pasajeros pues no sería todo lo eficiente, ¿no? Hay muchas veces que tú puedes en un tren de carga pues circular por montañas, por pendientes, pues a lo mejor con un mínimo de puentes y un mínimo de túneles. Si tú quisieras un servicio mucho más eficiente y que verdaderamente te acorte, pues habría que hacer esa gran inversión. Yo creo que finalmente sí puede haber de alguna manera esa compatibilidad con inversión adicional, otro tipo de vías que pudieran circular, si es que aspiramos a un servicio como el que se pretende, ¿no? Realmente acortar distancias, poder mover a la gente y todo. Y bueno, pues otro factor muy importante al final de cuentas, pues tiene que ver la cantidad de gente, el aforo que tengamos y verdaderamente estudiar cuál es la demanda para X o Y corredor, porque si no, pues realmente sería muy difícil, ¿no? Trenes de pasajeros no son rentables en ninguna parte del mundo, normalmente son subsidiados y bueno, pues finalmente de eso depende y depende mucho el aforo, la demanda que pudieran encontrar. Me corriges si entendí mal o si mi percepción es diferente. Entonces estaríamos hablando de que hoy para un país como México y como Estados Unidos y Canadá se vuelve un tema más romántico, un tema más aspiracional de decir, ay, es que me voy en tren, que la eficiencia, es decir, me estás queriendo decir o nos estás queriendo decir que el tema de eficiencia, costo, beneficio y distancia es una fórmula que se tiene que analizar antes de tomar una decisión, de decir, hago un tren y el volumen. Por ejemplo, cuando hablamos de un tren ligero, que no es lo mismo, México-Toluca, es porque el volumen y la demanda de las personas que van de ese punto a ese punto podría justificar como un metro, pues, si me permites ser muy burdo en mi comparativa. Tengo tanta gente que mover en un punto realmente corto que me conviene más subirlo a un medio masivo y eficiente que si hoy ir de León a la Ciudad de México en tren, pues es más barato, es más eficiente agarrar un avión por el volumen de personas que manejo. ¿Es por ahí? Pues sí, va por ahí. Nosotros vemos, por ejemplo, pues de alguna manera sí había un tren a Toluca, digo, tiene problemas de derecho de vía aquí en la entrada de la Ciudad de México, pero pues es un tren hacia Toluca que no hubiera justificado el tiempo que uno tarda, habría medios de transporte mucho más eficientes. Entonces, y derivado de eso, pues es la gran inversión que se hizo en el México-Toluca. O sea, no se trató de utilizar las mismas vías, sino bueno, pues todos los que vivimos por acá y pasamos de alguna manera por la carretera México-Toluca, pues vemos la inversión en pues es un viaducto, prácticamente es un tren en un viaducto elevado de toda su longitud, ¿no? Y en un túnel en la llegada a la Ciudad de México. Entonces, sí, si queremos tener el servicio que aspiramos y un servicio competitivo, ¿qué pasa de repente en largas distancias, cuando es un origen-destino en una larga distancia? Pues que vinieron las aerolíneas de bajo costo y finalmente pues compiten contra el costo y contra la eficiencia de ese tren, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho que no haya medios alternos que canibalicen el mismo tren, que le quiten demanda
etcétera, etcétera. Entonces, El tema digo, del, no, el tema de los autobuses, por ejemplo, ese podría ser en ese tema, lo que estás pues comentando. sí, imaginemos, no sé, ustedes también tienen ahí un BRT en la ciudad de León, como lo tenemos nosotros aquí, el Metrobús, y finalmente una de las cosas que tratas de hacer es que por donde recorre, pues le quitas otro tipo de, pues de microbuses o de combis o de otro tipo de medio de transporte, precisamente para que no canibalice contra el BRT, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo es un tema económico, no digo en absoluto que no sea factible, yo creo que sí hay tramos que pueden ser muy factibles, yo creo que sí hay demanda. Digo, tú viviendo en León, a mí me tocó desde hace muchísimos años, desde el año 99, 2000, el famoso TRIC, el Tren Rápido Interurbano de Guanajuato, que bueno, pues que contaba con todo, ¿no? Realmente Guanajuato, pues un estado muy bien conectado con ciudades medias con distancias pues, no tan largas y creo que era muy factible. Y pues hoy, 20 años después, todavía no se ha podido concretar, ¿no? Y yo creo que forma parte de un plan mayor de conectar el Bajío pues, a partir de un México Querétaro. Entonces, como que no es descabellado, yo creo que sí pudiera haber trenes de pasajeros, sí debe haber algunos orígenes, destinos que cumplan con temas de demanda, pero pues se requiere inversión adicional. Pensar que se puede aprovechar. Digo, el tren suburbano de la Ciudad de México, por ejemplo, cuando se hizo y en el que pues, de alguna manera indirecta me tocó participar, pues finalmente lo hicieron sobre una infraestructura totalmente diferente. La electrificaron, le metieron mucho dinero, confinaron, que ese era otro problema en la Ciudad de México, el tema de los cruces. Entonces, pues es una vía que le metieron mucha inversión, confinaron, la hicieron en el medio y hoy funciona y funciona muy bien. Entonces, alargar ese tren es una posibilidad sobre vías confinadas y sobre infraestructura diferente. La convivencia de dos medios de transporte pues ahora sí que son iguales, pero no es lo mismo, pasajeros que carga. Realmente convivir en una infraestructura igual, similar o igual es muy, muy complicado. Y en ese punto, Isaac, otra pregunta, también puede ser muy tonta, pero prefiero hacerla. Me están llegando preguntas aquí al teléfono. Eh, entonces, resumiendo, para poder hacer eso de pasajeros, primero tiene que ver, es una política pública federal, nacional, del gobierno federal, no es Así es, del privado que llega y dice yo compro tierra y hago mi vía, ya eso nos quedó claro. Ese es el así primer es, paso. Tendría que ser un plan nacional de conectividad y de desarrollo. Entiendo que eso debería de ser el eje rector, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así es, por mandato. así es, por mandato. Ok. Entonces luego, a ver, y se podría hacer, hay lugares donde pues, a lo mejor el derecho de vía lo permite y podrías hacer una infraestructura paralela para poder correr con trenes de pasajeros. O sea, digamos, no es imposible, es, pues, se puede hacer, se puede lograr, pero pues lo primero es que tenemos que identificar muy bien la demanda de pasajeros en esos tramos, ¿no? Porque la inversión es muy, muy, muy cuantiosa y pues de alguna manera si no recuperas, se va a fondo perdido, por lo menos que la operación sí salga, ¿no? Ok, check. Tenemos eso ya como una visión nacional. Vamos a pensar qué será. Luego viene el tema de desarrollo de infraestructura, los derechos de vía, qué puede ser compatible o qué no, todo un análisis. Bien, Así es. el siguiente punto es, Grupo México, Kansas o quienes participen como tal, ¿su naturaleza les permitiría hacer ambas o tendría que haber un consorcio o un desarrollo de una inversión diferente? ¿O pueden ser parte de, o pueden decir, por ejemplo, Flecha Amarilla, Ómnibus de México, los que se dedican a mover pasajeros o una línea aérea, oigan, vamos a ser un equipo, vamos a ser una empresa nueva, o ustedes como Grupo México tienen su naturaleza les permitiría hacer ambas cosas? Pues te digo que puede ser all of the above, o sea, cualquiera de las anteriores. Podría ser un operador tercero, podríamos ser nosotros mismos. Depende cómo se plantee. Si es sobre la misma infraestructura, pues tendríamos nosotros que controlar el despacho ya de entrada, ¿no? Entonces, pues podría ser en cualquiera. No estamos limitados a nada.
¿no? Podría ser de cualquiera de las opciones que mencionaste. Perfecto. Bueno, pues creo que estamos respondiendo y quitando muchos mitos que al menos yo tenía algunas inquietudes y muchas de las personas que ayer supieron que ibas a estar tenían esas dudas de la inversión de los trenes de Porfirio Díaz, de los pasajeros, de la parte romántica, y creo que queda muy claro. Y vamos a regresar ahora sí al tema. ¿Se puede convivir? Y ya regresamos al tema de carga y al tema de especialización de ustedes. Yo recuerdo efectivamente antes de que tú llegaras que todo el tema de Ferrovalle, de Pantaco, la gran terminal de Pantaco, que había historias de terror ahí. Yo me acuerdo que recién te conocí, que te invité a conocer Guanajuato, Puerto Interior. Nunca se me olvidará, hasta tengo la foto, que acabando tu visita me dijiste, ahora yo te invito a conocer el Ferro Valle. Y fui a conocerlo y cuando llegué, me acuerdo que antes de entrar te dije, oye, con todo respeto, se me hace que esto es un mugrero y no se pelean entre las ferrocarrileras. Esta quién la controla, y me acuerdo que te hice la pregunta antes de entrar a tu oficina, que te decía, ¿y aquí quién rifa? ¿Ferromex, Kansas o quién es el dueño? Que me dijiste, todos, inclusive el gobierno. Yo te dije, no hombre, en serio, dime quién lo maneja. ¿Se puede eso, Isaac? Es decir, también hay otro mito ahora en la carga, de que si es Kansas, Ferromex no puede entrar y fúchila, aquí no puedes pasar. Y si es Kansas, aquí Ferromex no puede pasar. Si es el tema automotriz, pues lo tiene nada más Kansas y no lo puede manejar Ferromex. ¿Cómo logras esa comunicación entre las... ¿Hay buena comunicación? ¿Se puede lograr consenso pro México? Bueno, finalmente nosotros en nuestra concesión sí tenemos lugares donde entramos exclusivamente, pero el sistema está diseñado para ser una red. O sea, no hay nadie que quiera llegar del punto A al punto B que no pueda llegar. Nosotros tenemos clarísimos puntos de intercambio, tenemos clarísimas las reglas de flete interlineal y tú puedes documentar lo que quieras de un lugar al otro. O sea, finalmente digo, las automotrices pues también salen por diferentes puntos, tienen diferentes orígenes, que hay orígenes que solo atendemos nosotros como originador y hay otros que Kansas es exclusivo originador, pero pues tienen destinos dentro de Ferromex o de Kansas y hacemos esos intercambios y son intercambios sin costura, o sea, la gente no lo nota. Tú puedes mandar un carro a Canadá que pase por 5 o 6 diferentes ferrocarriles y tú documentas con uno solo. Y es parte de los acuerdos que les digo, no solamente derechos de paso y puntos de intercambio que tenemos en México, sino lo mismo sucede en Estados Unidos con todos los ferrocarriles, ¿no? Y con Canadá. Entonces tú puedes documentar el equipo que quieras, donde quieras, del punto que quieras al destino que quieras, en cualquiera de la red norteamericana de ferrocarriles. Para las Y es personas sin que tampoco, costuras. para las personas que no están familiarizados con esto, ¿qué significa sin costuras? Y si podemos hacer una analogía, por ejemplo, de que yo documento, y creo que es muy gráfico el ejemplo, Lázaro Cárdenas es Kansas, Manzanillo es Ferromex, y mi destino es Chicago. Platícanos un poquito ese ejemplo, por ejemplo. Yo quiero salir de Manzanillo o yo quiero salir de Lázaro Cárdenas y mi destino es Chicago. ¿Qué es eso de no costuras? ¿Y cómo operaría gráficamente sin meter tecnicismos? O sea, hay muchas maneras de llegar a cualquier lugar, ¿no? Entonces, tú de repente, si llega, primero, ¿qué puerto escoges? O sea, dependiendo del puerto que tú escojas y la naviera que tú escojas, pues será el ferrocarril que te sirva. Si escoges una que llegue a Manzanillo, pues llegarás a Manzanillo, nosotros la tomaremos. Si tu destino final es Chicago, pues nosotros tenemos un servicio a Chicago con ferrocarriles norteamericanos. Entonces nosotros lo llevamos a Piedras Negras. En Piedras Negras intercambiamos con el UP o el BN y lo llevamos directamente a Chicago, ¿no? Mismo caso, pues Kansas tiene sus propios arreglos, sus propios acuerdos, sale de Lázaro y pues ellos también tienen algún servicio a la frontera donde intercambian con algún ferrocarril norteamericano. Y así pasa en cualquier origen y cualquier destino. O sea,
Y la ventaja es que tú no te tienes que entender con todos esos ferrocarriles. O sea, yo te doy una tarifa integrada y la tarifa que yo te doy desde Manzanillo hasta Chicago, pues ya contempla todos los acuerdos de todos los ferrocarriles. Tú me pagas a mí y yo luego hago la distribución a cada uno de los ferrocarriles de acuerdo a las tarifas que tenemos negociadas. ¿Ferrocarril o carretera? ¿Qué debo de escoger? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y son competencia el ferrocarril y el transporte carretero? No, yo creo que son complemento y ese es parte del gran esfuerzo que debemos de hacer, que no vernos como esa competencia. Yo creo que cada medio de transporte tiene su vocación muy particular, depende qué quieras hacer y qué quieras mover. Creo que cada vez la infraestructura carretera está rebasada por el crecimiento en el parque vehicular y la gran solución pues, es utilizar el ferrocarril. A través del intermodal te permite mover, pues la intermodal pues no es otra cosa que mover en diferentes medios de transporte. Y tú cargas en un contenedor, si es un doméstico, pues en un contenedor de 53 pies, que en términos reales pues es igual que una caja seca de un tráiler, y lo subes en una terminal intermodal, lo llevas a un destino, a una otra terminal, ahí lo bajas y haces el famoso flete de última milla. Entonces, pues eso descongestiona las carreteras, eso reduce mucho los riesgos que eso implica y bueno, pues es un medio eficiente, es mucho menos contaminante, ayuda mucho más al medio ambiente, contamina menos que el camión. Y te digo, siempre ha sido pues, la gran disyuntiva, ¿no? O el gran mito de si somos competencia. No, yo creo que uno no puede vivir sin el otro, somos complementarios y así debe de ser. Hay vocaciones muy particulares para cada uno de los medios de transporte. ¿Por qué insistes y por qué has remarcado el tema de eficiencia y seguridad? ¿Es más seguro el tren? Es más seguro el tren, digo, y obviamente del lado de las autoridades, pues hemos abatido mucho el tema de vandalismo. Ahora, pues sí, corremos con un tren mucho más seguro y mucho más eficiente y pues puedes mover volúmenes mucho más grandes a distancias más largas o cortas. Realmente también ese es otro mito, ¿no? Hay un mito que dice que el ferrocarril es para grandes volúmenes a grandes distancias y pues no necesariamente, ¿no? Yo creo que depende mucho de la flexibilidad y las instalaciones de cada uno, pero no, pues ahora es un medio de transporte bastante seguro y es un medio de transporte eficiente. O sea, hemos incrementado nuestras velocidades, hemos incrementado nuestra distancia promedio de recorrido, hemos reducido nuestra permanencia en patios, entonces hoy hacemos tiempos de tránsito mucho menores, ¿no? Toda esa inversión en infraestructura, todo eso es lo que nos ha permitido lograr la eficiencia que tenemos hoy en día. La actividad de Grupo México, la actividad de Ferromex, Ferrosur, es transversal, es vertical, hacen todo ustedes, terciarizan algunos servicios o el grupo hace todo desde de punto a punto. Pues a ver, nosotros le ponemos le ponemos la solución al cliente. O sea, nosotros tenemos terminales intermodales, nosotros tenemos una empresa que hace las maniobras en las terminales y tenemos también que hace los fletes de última milla, pero pues, sin duda hay muchos y seguramente habrá algunas empresas que nos están viendo ahorita, pues que son proveedores de nosotros, ¿no? No pretendemos estar integrados verticalmente al 100%. Sí hacemos muchas de las actividades, pero también tenemos muchos proveedores que nos ayudan a hacerlo. Oye, Isaac, otra de las preguntas que me ha llegado en los últimos años, sobre todo yo creo que 2 o 3 años para acá, ustedes han sido blanco perfecto, ustedes, Ferrocarril, no Grupo México, me refiero al sistema, han sido blanco perfecto de protestas y decir, ahora, ¿cómo protesto? Pues en lugar de parar la carretera, que antes era lo más común, o tomar las casetas de cobro, hemos oído que en Michoacán, en Oaxaca, pues vamos a ponerle tierrita a las vías y vamos a parar las vías. ¿Esto cómo les ha afectado? ¿Ustedes pueden tener injerencia en esto? Porque ahora han sido blanco perfecto para las protestas.
Pues sí, sin poner en tela de juicio de ninguna manera lo legítimo o no de las protestas de los grupos, la realidad es que somos un tercero perjudicado. O sea, se han aprovechado y han tratado de, pues, de capitalizar y de poner más presión a sus demandas, pues, bloqueando las vías. Realmente nada de lo que discuten y los grupos que se manifiestan y nos bloquean, pues tienen que ver absolutamente en nada con nuestra operación. Y lo que pasa es, pues, es un medio de presión por la cantidad de productos e industrias a las que servimos, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente han encontrado en el bloqueo de vías, pues que llamar la atención a sus demandas. Ahí contamos pues, con que la autoridad nos ayude a poder liberar esas vías, que ya pues, de entrada es un delito bloquear las vías generales de comunicación. Y bueno, pues desafortunadamente todo es ajeno a nosotros. Nosotros no somos un tercero perjudicado y simplemente pues, rehenes de esos bloqueos, ¿no? Sí, nos gustaría que encontraran otro medio pues para hacer llegar sus inconformidades y no a través de esto, que pues no solamente nos pega a nosotros como empresa, la realidad es que nosotros somos transportistas y llevamos muchísimos productos de muchísimas industrias, le pega muy, muy fuerte, pues tanto al abasto y al consumo de todos los mexicanos en muchas partes, y por el otro lado, pues rompe las cadenas de suministro de las empresas, ¿no? Entonces, pues sí es bastante disruptivo, sí es bastante complicado el tema porque, pues digo, no, son tan diversas las demandas que pues, no soy nadie para poder juzgarlo legítimas o no, pero pues no tenemos nada que ver y creo que a eso afecta demasiado, ¿no? Y hay muchas veces pues, que son problemas demasiado complejos como para darle una solución muy rápida y bueno, pues todos los mexicanos somos afectados. Nosotros somos el primer afectado porque somos el transportista, pero al final pues traemos los productos de terceras industrias y de terceros comercios que requieren ese producto en sus estantes o en sus fábricas, ¿no? Isaac, sur-sureste, Istmo de Tehuantepec, Tren Maya, ¿qué tanto están participando ustedes como Grupo México, Ferrosur? Y también cuando hablamos de Ferrosur, ¿qué significa Ferrosur? ¿Están participando ustedes? ¿Tienen algo que ver por lo menos en la planeación, en la inversión? ¿Tienen algún futuro en el sur-sureste ustedes? Pues no, de eso no, pues es un proyecto gubernamental que se licitó, se están ya asignados los tramos con sus contratistas y bueno, pues es un proyecto de gobierno que se está desarrollando. Creo que es importante que se conecte a la península. La realidad es que pues sí ha quedado rezagada en relación a todo lo que tiene el resto del país. Digo, yo particularmente como Isaac, pues digo, qué bueno que se conecte la península. Hay que encontrar la vocación en cada lugar, o sea, y lo platicamos tú y yo muchas veces como pues, operadores de terminales y de puertos, pues no todos los estados, ni basta tener un terreno grande para que sea factible una intermodal. Otra vez, todo tiene que ver con demanda, todo tiene que ver con origen, con destino, con demanda particular. Y bueno, pues habrá que hacer los estudios en cada una de las estaciones intermedias que pretendan desarrollar de cuál es la real vocación de ese punto. Sin duda, nunca podré decir que es malo conectar. Yo creo que parte del rezago pudiera ser también la falta de conectividad del sur-sureste. La península pues está aislada y merece un servicio ferroviario de calidad, eficiente, igual que cualquier otra parte de la República. Creo que pues eso sí será muy benéfico para todos los mercados que están por allá y que pues, merecen tener productos también a precios competitivos, ¿no? Ellos no tienen por qué pagarle ineficiencia o la falta de infraestructura. Entonces, yo creo que cuando esté, pues el Tren Maya al menos se encarga, que es a lo que yo me dedico y conozco, creo que será muy positivo para el abasto de la zona de la península. Se soñó y se ha pensado y se ha dicho mucho, mito o realidad,
de que el Istmo de Tehuantepec es el canal de Panamá de los mexicanos y es la competencia natural del canal de Panamá. ¿Es así o está un poco exagerado? Pues lo que pasa es que lo que tendremos que hacer es encontrar, o sea, yo creo que más allá de ser la competencia del Canal de Panamá y ser un corredor que van a bajar contenedores de Asia y vamos a ponerlos en el Golfo de México, yo creo que nuestra visión debería ser de más allá. Tengo entendido que dentro de los planes de desarrollo del ferrocarril del Istmo, pues no es solamente eso, sino es el corredor interoceánico que incluye pues, modernizaciones en los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, y hacer zonas industriales, zonas de máquina y pues, de que eso es de lo que se trata, ¿no? Traer trabajo, ¿no? Porque realmente mover contenedores pues, solamente es el trabajo para los que los bajan y los suben. Yo creo que una inversión de ese tamaño pues debería de detonar también desarrollo regional y tengo entendido que está en los planes del gobierno federal precisamente desarrollar eso, utilizar la modernización de la vía del Istmo como un ancla para la atracción de inversión a la zona y pues, ser más manufactureros y generar empleos en la región. Finalmente, mi querido Isaac, y para no abusar de tu tiempo, el tema de los ferroféricos famosos, hay mucha gente que dice, no, hombre, es que el tren pasa por en medio de las ciudades. Espérame, pues es que el tren estaba antes de que la ciudad lo invadiera. Así es. Volvemos, son proyectos del gobierno, no es tanto de ustedes, es de las operadoras. Creo que ya lo entendimos con las concesiones, no es que tú digas yo ahora me salgo y ahora yo lo hago por otro lado. Creo que ya me quedó claro, nada más si nos puedes especificar. Y segundo, ¿cuál es el futuro de Grupo México en el tema ferroviario y de movilidad? ¿Cuáles son los Bueno, planes futuros? sí, contestando la primera pregunta, pues sí, es de alguna manera conjunto, es identificar cuáles son aquellas ciudades que son las factibles, dónde hay posibilidad de hacer un libramiento para no entrar a la ciudad. Como lo platicábamos muy desde el principio, pues sí, las ciudades crecieron donde pasaba el ferrocarril, porque era la manera de transportar mercancías y personas. Entonces, sí, el ferrocarril llegó primero en la mayoría de las ciudades y se fueron creciendo alrededor. Entonces, sí hay posibilidades de libramientos, tiene que ser de manera conjunta entre gobierno y concesionario para poder encontrar la mejor manera. Como bien dices, no es simplemente la voluntad de un concesionario llegar y construir un libramiento, depende mucho de la gestión gubernamental y gran parte del financiamiento de ese mismo a través de fondos federales. Pues la otra es tratar de hacer infraestructura urbana que permita confinar la parte del tren, pasos a desnivel, como se ha hecho como se han hecho en otras ciudades, hacer señalizar cruceros a nivel para bajar la incidencia de accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues, sí, todo lo demás en gran escala. ¿A dónde vamos? Bueno, pues, somos una compañía que está pues, en su auge. Realmente pues, tenemos la visión muy clara de seguir creciendo y ayudando al país, transportando mercancías. Queremos seguir creciendo y atendiendo a nuestros clientes de una mejor manera y que bueno, pues nos beneficien. Y el tema es lo que platicábamos, dar esa complementariedad, seguir buscando convertir tráficos que realmente tienen vocación ferroviaria y hoy se mueven por otro medio hacia el ferrocarril, facilitarle a nuestros clientes siempre la posibilidad de subirse al ferrocarril y que nos prueben. La verdad es que pues hemos ido creciendo sistemáticamente en volumen cada año y eso es debido pues a la confianza que depositan nuestros clientes, que prueban el ferrocarril, que ven que es un medio seguro, que es un medio eficiente y que, bueno, pues en esta época donde todos estamos buscando economías, pues también encontrar una economía adicional a lo que son sus cadenas de suministro. ¿Dónde pueden encontrar las personas a Ferromex? ¿Cómo se pueden acercar? Porque también de pronto los ven muy grandotes, muy lejos. En cambio, cuando quieres mover carga o mercancía, las pymes o los emprendedores, pues es más fácil agarrar el teléfono y hablarle a una transportista de tráiler y decirle, oye, pues agarro el Google y busco
y a veces Ferromex piensa uno que pensar en Ferromex es porque tengo un volumen gigantesco y no lo puedo encontrar. ¿Cómo puedo acercarme a Ferromex para que me diga si puede ser mi solución y puede ayudarme o no? Digo, tan fácil como desde nuestra página web. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden dejar sus datos y por supuesto los contactamos de inmediato, ¿no? Es decir, Realmente Ferromex estamos no para es servirles. solamente para empresas grandotas. No, Ferromex es para cualquiera, o sea, podemos diseñarles una solución adecuada, podemos hacer un trasvase, podemos hacer un cross-dock, podemos llevarlos a nuestras terminales, podemos subirlos al tren de una manera muy fácil y eficiente. O sea, realmente esa es la gran bondad del intermodal, que tú ya no necesitas tener una instalación o necesitas estar conectado a una vía o que tu industria esté pegada a una vía. Nosotros, parte de nuestra misión es encontrar esas soluciones logísticas para cualquier gente que quiera utilizar el ferrocarril. Oye, Isaac, perdón, se me había olvidado comentarte algo. Recientemente se anunció la posibilidad de que México y Estados Unidos tengan un puente adicional ferroviario en Laredo, en los dos Laredos. Ferromex, ¿en cuántos puntos cruza entre Estados Unidos y México Bueno, pues, actualmente? sí, pues tenemos cruce en Nogales, tenemos cruce en Nogales, tenemos cruce en Ciudad Juárez, tenemos cruce en Piedras Negras. Ya estamos terminando nuestro cruce que conecta con una compañía que operamos en Texas, que es en el puente de Ojinaga. Entonces, y podemos ir a través de Mexicali, podemos servir los mercados de Estados Unidos y bueno, pues a la costa oeste americana. Excelente. Pues finalmente, mi querido Isaac, ¿cómo quieres que recuerden a Isaac Franklin en su vida y en su profesión de Bueno, pues simplemente, trascendencia? no, pues yo creo que simplemente alguien que pues dio lo que tenía por ver un mejor país, una mejor empresa donde trabajo, un pues, padre de familia, abuelo, hijo, hermano y ciudadano bien, de primera, decente, y bueno, pues con muchas ganas de ver crecer bien a este México que tiene mucho que dar y necesita el esfuerzo sumado de todos para poder darle la grandeza que merece, ¿no? Isaac Franklin, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por despejar dudas. Este es un espacio abierto de comunicación, de información y estará abierto siempre. Eres una gran persona, un gran amigo y un gran ser humano que agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los chavos y a las personas, a los mexicanos que hoy han perdido todo y que le quieren seguir apostando a México? Pues échenle ganas. La verdad es que nada es de suerte. Yo creo que el esfuerzo y pues, como consejo y parte de complementar un poco la primera pregunta de quién es Isaac, la verdad es que pues he sido bendecido con tener grandes mentores, gente que me ha querido mucho, que me ha enseñado mucho, empezando por mi familia y la familia que me dio la oportunidad de arrancar en este asunto del negocio, que me enseñó, que me guió, y bueno, pues a todas las personas a las que han estado junto a mí pues hasta donde estoy ahorita, ¿no? Verdaderamente también muy agradecido, muy agradecido con la empresa donde estoy, con jefes a los que no solo quiero, sino admiro, y eso pues hace que la vida sea bastante, bastante más feliz y llevadera, ¿no? Además de los retos adicionales que tenemos todo. Entonces, pues yo creo que para toda la gente pues busquen verdaderamente un mentor, busquen a alguien a quien admiren, a quien respeten y síganlo y nunca se alejen de lo que son. Yo creo que realmente esa es la parte muy, muy importante. Y bueno, pues yo disponible, como sabes, siempre he sido una persona muy abierta y pues encantado de la vida de platicar con quien así me busque. Y mil, Excelente. mil, mil gracias por la invitación, Jorge. La verdad ha sido un placer. Me llevaste de repente al baúl de los recuerdos y bueno, siempre es muy grato recordar. Y en ese recuerdo muy bien a Rogelio Vélez, a Francisco Mota Velasco, y no quiero decir nombres porque no quiero omitir a nadie, que la verdad también con esa
con esa apertura, ese cariño, los recuerdo muchísimo y estoy sumamente agradecido de haberme llevado de la mano a ese proyecto tan exitoso como es Guanajuato Puerto Interior, y ahora en los proyectos que estoy involucrado, que ahora cuando estaba en Canadá que te hablé y te dije, oye, Isaac, unas dudas que tengo acá estando en Canadá, y siempre has tenido esa apertura, Rogelio igual, Paco, Mota Velasco también, gente muy valiosa que siempre han tendido la mano y me han ayudado a tomar algunas decisiones, y los valoro, les agradezco y los recuerdo con mucho cariño. No, pues muchísimas gracias, un placer y bueno, pues disponible para ti, para la gente que, bueno, pues tuvo el interés de conectarse el día de hoy, abierto siempre para cualquier cosa y mil gracias por la invitación, la verdad es que pues la disfruté mucho. Pues muy bien, muchísimas gracias, mi querido Isaac, y gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, hoy tenemos más información. Poco a poco seguiremos involucrándonos con estos temas, temas de actualidad, temas importantes para México, y yo les sigo diciendo, cuídense, si pueden quedarse en casa, quédense, si tienen que salir, usen cubrebocas, por favor, cuiden a su familia, cuiden a los viejos, cuiden a los niños. Cuídate tú, porque si tú te cuidas, me cuidas a mí, si yo me cuido, te cuido a ti. Báñense, arréglense, no estén en la casa fodongos, no anden en pijama todo el día, no estamos de vacaciones, estamos próximamente a iniciar un ciclo escolar. Los chavos nos tienen que ver activos a los papás, y entonces sí podremos lograr tener un mejor país. Así es que gracias Isaac, que tengan bonito día, ánimo Muchas y vamos gracias a a salir todos. adelante. Cuídense Gracias. mucho. Hasta luego.